Bienvenidos y bienvenidas a esta 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid. Nos encontramos en la Cabina del Libro, que es un espacio donde conversaremos sobre humor y literatura con diversos creadores y creadoras iberoamericanos. Nos encontramos en el espacio Talento a Bordo de Iberia y nuestra pasajera en este vuelo sin escalas en esta ocasión es la escritora Laura Fernández. Bienvenidísima. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Laura es escritora, periodista cultural y crítica española, reconocida por su estilo imaginativo y su mezcla entre lo fantástico y lo pop. Es autora de novelas como Connerland y La señora Potter no es exactamente Santa Claus, por la cual recibió el premio Ojo Crítico de Narrativa en 2021. Laura, antes de adentrarnos muchísimo más, me gustaría que nos contaras cómo fue tu aterrizaje en el mundo literario. Mi aterrizaje en el mundo literario fue en el año 2008 en una editorial muy pequeñita que se llamaba Elipsis, con un libro que se llamaba Bienvenidos a Welcome, que era para mí, bueno, era una versión de Duluth de Gore Vidal, que es un libro que me gusta mucho, y fue accidentada porque era una editorial muy pequeñita que en el momento en que salió mi libro quebró, con lo cual el libro no llegó a librerías y se convirtió en una especie de objeto de culto que solo pude regalar en mano a escritores que admiraba muchísimo, como Agustín Fernández Mayo o Javier Calvo o Manuel Vilas, y que entonces, como era ese momento de Nocilla, de la generación Nocilla, todos tenían blogs y todos hablaron muy bien de mi libro. Entonces mi libro se convirtió en una cosa como oculta, que habían leído unos pocos. Y digamos que empecé siendo una autora de culto que no sé si es bueno, como decía en la última película de Almodóvar, esto que es una secta o algo así, un poco sí. No sé si es bueno porque tienes muchos muy buenos lectores, pero muy poquitos. Entonces, a partir de ahí, pues año 2008, ha pasado bastante tiempo, casi 20 años ya, y ha cambiado mucho mi situación para bien, pero aún así me sigue sorprendiendo el hecho de tener lectores y encontrar almas gemelas ahí fuera. Laura, como sabes, en esta edición de la Feria del Libro de Madrid la estamos dedicando al humor. Y hay algo muy curioso de tus escritos, y es que el humor tú no lo trabajas como un remate final a un chiste, sino que es algo que está muy permeado a lo largo del ambiente y la atmósfera del libro. Y quería preguntarte qué tipo de humor crees que es el que permea en tus escritos. ¿La sátira, la ironía, la tragicomedia? ¿Cómo lo describirías? Creo que sería la tragicomedia, muy cervantina y muy John Kennedy tulesca. El otro día tuve aquí una mesa redonda sobre La conjura de los necios de John Kennedy Toole y volví a leer la novela para la ocasión y me di cuenta que mis libros corren detrás de Ignatius Reilly, igual que corren detrás de Arturo Bandini, una serie de personajes de la historia de la literatura y de la literatura de humor absurdo, sobre todo. Me gusta mucho el humor absurdo. Yo vivo un poco la vida como una comedia y creo que estamos como en una especie de escenario todo el tiempo y que es divertido verse desde fuera y ver cómo de encantadoramente ridículo es el ser humano, ¿no? Cómo somos encantadoramente ridículos todo el rato. Y mis personajes siempre están ahí, en una comedia propia, de cada uno es su propio protagonista, de su propia comedia absurda, pero son muy conscientes de que lo que hacen, bueno, a veces o casi nunca tiene sentido. Me encanta que saques a colación el tema del humor absurdo, porque justamente algo que llama mucho la atención, sobre todo en tu última novela, La señora Potter no es exactamente Santa Claus, desde el propio personaje de la señora Potter hasta el nombre ficticio del pueblo, todo tiene un absurdo que está más o menos normalizado dentro de la atmósfera del libro. Todos los personajes aceptan ese absurdo sin cuestionarlo. Quería preguntarte, ¿tú crees que esa manera de meter el humor absurdo dentro de la escritura hace que el lector lo acepte también de igual manera sin cuestionarlo por ningún motivo? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que el humor es una herramienta para desactivar la realidad de alguna forma, ¿no? Y dentro de mis libros funciona siempre así. Funciona para suspender el mundo real que está fuera de mis libros y para entrar en otro distinto que solo aparece dentro de mis libros. Para mí las novelas o la literatura es algún tipo de artefacto que está más allá de la realidad y que utiliza la realidad. Al final, la realidad que vivimos es también una construcción que cada uno tiene en su cabeza, ¿no? Somos historias y construimos la historia en común, que es una convención, la idea de la realidad. Y dentro del libro puedes extraer partes de esa realidad y quedarte con las que quieras y jugar con el lector o la lectora, que yo le asumo siempre muchas horas de vuelo, nunca mejor dicho, de vuelo lector, y que dentro de mis novelas está cómoda porque reconoce cosas que forman parte de la ficción, no tanto de la realidad. Entonces, en mis novelas están
todas llenas de personajes de ficción que ya han existido antes, de situaciones que a lo mejor hemos visto en otro lugar, porque yo, como digo siempre, leo más que vivo. Leo muchísimo, me gusta mucho más leer que nada en este mundo, entonces todo lo que forma parte de mi realidad, de mis novelas, ha formado parte de alguna novela en algún momento. Entonces creo que hay un código que el lector experimentado detecta muy bien y se siente muy a gusto dentro de las cosas que hago y acepta desde el primer minuto esa especie de realidad alternativa que hay en mis libros, que no es nada real. Ni siquiera en mis libros ni siquiera es real la lengua en la que están escritos, porque es un español de traducción, con lo cual es un español que no se habla, es el español de personajes que dicen qué demonios, o que dicen pan comido, o que dicen cosas que no decimos en el mundo real, pero sin embargo enseguida estamos dentro de ese mundo porque lo reconocemos como ficción, tanto en las películas dobladas como en los libros traducidos. Ese español está ahí, ¿no? Entonces hay como una especie, es un pequeño ensueño, ¿no? Una realidad encantada en la que te metes cuando yo para escribir la necesito, y creo que como lectora también. Mencionabas en algún momento que son tus propias experiencias también las que permean para poder generar ese tipo de humor. Y es que el humor en sí no es más que un bagaje de experiencias, de gustos, de conceptos que vamos acumulando para formar nuestro propio humor y poder transmitirlo a los lectores. Entonces, bajo esa premisa, ¿qué es lo que te hace reír a ti? A mí me hace reír el absurdo en general, muchísimo. Me hace reír, me doy cuenta del humor que tiene que ver con encajar en el mundo y cómo encajas en lo social. O sea, una serie como Seinfeld siempre me va a hacer reír. Es un humor en un sentido blanco, en opuesto al humor negro, ¿no? Que tiene siempre como más maldad. El humor que yo hago tiende a no tener maldad. Es un humor como más infantil, o un humor más de equívoco, casi de payaso, ¿no? O de un absurdo como más genérico. De qué absurdo es ser humano y a la vez qué increíble, ¿no? No tanto nunca va dirigido a nada en concreto, ni pretende cosas, aunque acabe siendo sátira de cosas, ¿no? Del presente o del consumismo, o de las ciudades vendidas como objetos, ¿no? Como el caso de la ciudad de la señora Potter. Aunque acabe siendo eso, se utiliza siempre como desde el descontexto, ¿no? Como cuando recontextualizas una situación, es lo que me hace a mí reír. Por ejemplo, hay un episodio muy divertido en Seinfeld que se pierden en un parking porque no encuentran el coche durante más de una hora. Eso es algo que, por ejemplo, me puede pasar a mí tranquilamente. Y en esos momentos yo no me enfado, sino que pienso, Dios mío, es que soy así, ¿no? O sea, un lunes cualquiera. Es así exacto, el mundo es así de ridículo y así de pequeño y así de enorme a la vez. Y bueno, no pasa nada, te puedes perder en tu propia cabeza todo el rato. Cuando sacamos el tema del humor, hay muchas veces la típica conversación de hasta qué límite puedo llevar un chiste, hasta qué límite puedo llevar la risa. Y quería saber tu opinión. ¿Crees que hay algo de lo cual no se debería hacer comedia? Creo que no, creo que cada uno tiene que encontrar la manera de hacer la comedia como pueda, y que el humor es un lenguaje, pero sí que creo que, como hablábamos el otro día precisamente aquí, con una mesa sobre qué nos reímos, creo que sí que hemos evolucionado con el tiempo, y no creo que esos límites del humor de los que hablamos hoy estén frenando nada ni tengan nada de censor. Es que creo que hay cosas que ya no hacen gracia, como los hacían antes, porque también como seres humanos hemos evolucionado, y lo que a lo mejor te hace gracia con 5 años es algo que no te hace gracia con 45, y que te hacía gracia en depende de qué momento, y ahora no hace ninguna gracia, ¿no? Creo que el humor también debe evolucionar con cada uno de nosotros, y es normal que ya no nos hagan gracia ciertas cosas, pero no creo en la censura, sino que creo en que hay cosas que nunca han hecho gracia quizá, y que cuando nos reíamos te reías porque era algo social. También descubrimos que cuando ves una serie con risas enlatadas, si las extraes es rarísimo. Decía el otro día Julian Jennison, que acaba de publicar un libro buenísimo sobre el humor, Deshacer el ridículo se llama, que incluso parecen siniestras las series, pero que hagamos la prueba de ver series que tenían risas enlatadas y las eliminemos, y cuando aparece el momento de la risa no te hace tanta gracia. O sea, también nos reímos porque el otro se ríe, ¿no? También hay un componente social en la risa
que ahora que estamos cada vez más solos a veces delante de nuestro teléfono, el humor también tiene que evolucionar ahí porque va más dirigido cada vez a una persona en concreto, a un colectivo en concreto, o a tu pequeña burbuja que tienes dentro del móvil en concreto. Eso es un reto, yo creo, del humor. Y a la vez también decían que se está volviendo más abstracto porque los jóvenes se ríen de esta cosa que se llama el 6-7, que es casi es matemática, o sea, es un número, son dos números y es un gesto, ¿no? Y se ríen de algo que es casi humor abstracto, no tiene como un sentido y sin embargo es extremadamente universal, ¿no? Y te ríes de la desubicación. Para mí siempre tiene que ver el humor con algún tipo de anomalía del sistema y es como señalar algo que no estamos viendo y en ese sentido es una forma de resistencia, una forma de estar en el mundo, estar en el mundo de forma cómica, creo. Laura, podría estar eternamente conversando de este tema contigo, pero lamentablemente tenemos que ir cerrando un poco esta entrevista. Y ya que estamos en el espacio Talento a Bordo, quería aprovechar de preguntarte, si tuvieras que hacer un vuelo transatlántico y te tuvieras que llevar un libro contigo por el humor que tiene, porque te mata de la risa, ¿qué libro elegirías? Es difícil esta pregunta, porque yo soy experta en encontrar tesoros de libros humorísticos, o sea, estoy buscándolos constantemente. Y entre mis favoritos hay un libro que he leído hace poco, otra vez, que se llama Sheila Levin está muerta y vive en Nueva York, de Gail Parent, que publicó Libros del Asteroide en España, que es un libro que recomiendo muchísimo, te mata de la risa todo el rato. Cuando vas leyendo no te puedes creer que ese libro se haya escrito, de lo divertido que es. Y básicamente, en el fondo, en realidad es una carta de suicidio, pero es la carta de suicidio más divertida de la historia y, bueno, no os diré cómo acaba, pero es un personaje neoyorquino, una chica a la que todo le sale mal y que ha decidido que en vez de comprarse un piso se va a comprar ya el rinconcito en el cementerio porque va a decir todo como qué vestido se va a poner el día de su entierro, se lo prueba en el probador tumbada. O sea, es un libro muy, muy divertido, pero tengo miles. O sea, en realidad podría decirte cualquier otro, pero voy a decir este porque creo que todo el mundo debería leer a Gail Parent. Bueno, nos lo anotamos para cerrar esta conversación, Laura. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vuelo sin escalas y a todos ustedes nos vemos en una siguiente edición de La Cabina del Libro. Muchas gracias.